seguros de ser su mejor alternativa para mantenerse bien informado. Al centro de la información. NotiHoy. Líder en noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Bien, comenzamos 8:13, estábamos ya conversando con nuestro siguiente invitado a propósito de la coyuntura de varios tópicos, pero en fin, lo que nos atañe ahora es que finalmente el gobierno firmó un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Productores de Leche que prohíbe temporalmente la venta del suero de leche. El sector había denunciado en varias ocasiones el uso ilegal del suero y por lo tanto ahora no se podrá vender durante 6 meses. ¿Cuál es el impacto, los detalles de este acuerdo? Pues hemos invitado a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y productor lechero, para desglosar aquello. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Entonces cuéntenos, ¿cuáles son en términos generales los lineamientos que llegaron a este acuerdo? Bienvenido. A ver, muy buenos días, Andrés, un gusto estar acá, un saludo a todos los televidentes e internautas que nos están viendo. Creo que es importante aclarar algo, no es un acuerdo que solamente se llegó, es un tema que se ha venido tratando desde hace varios meses atrás. Okay. El tema del suero de leche es un tema que ha estado en discusión varios años. Sin embargo, hasta la fecha, y a pesar de todos los innúmeros de temas que se han tratado, no existe una información clara para saber, en términos estadísticos y técnicos, si es que es el suero el que está desplazando o no está desplazando o qué está pasando. Hace varios años atrás, en el 2014 particularmente, con la implementación del semáforo nutricional, se había advertido que el semáforo podía generar una distorsión en el consumidor, confundiéndolo, que el rojo pueda ser, se lo entendió como malo, cuando no necesariamente lo es. Todo depende de los balances nutricionales y cómo combines alimentos. En el año 2015, el Ministerio de Agricultura hace una evaluación del impacto del semáforo y evidencia que hay una caída de un 15% de consumo en leche y productos lácteos, leches de sabores, yogures, quesos, manjares, etcétera. Entonces ya veníamos dándole seguimiento, y un seguimiento muy técnico, para ver qué es lo que estaba pasando con el mercado. ¿Por qué es tan importante el mercado? El consumidor es quien define qué consume y en qué cantidades. Pero claro, este consumidor se abastece a través de puntos de comercialización que a su vez vienen de la industria láctea formal. Recordemos, en una cuña comercial, recordemos que la leche para ser consumida debe ser pasteurizada o ultrapasteurizada, al igual que los quesos. Las leches crudas y los quesos que se pueden consumir así abiertamente, pues no son recomendados para el consumo humano porque no tienen ningún control sanitario. Y los alimentos tienen que ser aptos para consumo humano. Entonces estamos hablando de una cadena. Exacto, entonces estamos en la industria, y la industria, claro, si reduce compras, aunque a los productores nos incomoda, la industria reduce compras cuando se reducen las ventas. Entonces esta caída de consumo la hemos venido viendo. El acuerdo, si bien plantea una moratoria por 6 meses, un tiempo que se definió en 6 meses, ¿con qué criterio? Perdón, o sea, porque puede haber sido 3 o puede haber sido 1 año. Creo que fue una decisión de un periodo perentorio. No hay una explicación que me diga por qué no 5 meses y medio. De acuerdo. Pero lo que plantea es levantar la información y ver qué impactos existen. Sin embargo, yo creo que lo más importante del acuerdo son los temas estructurales sobre los cuales hay que trabajar. Artículo 2, fomento de consumo. El fomento de consumo de leche y productos lácteos es indispensable. Y es indispensable no a nivel Ecuador, el mundo entero fomenta esto. La FAO lo fomenta, campañas de consumo son muy conocidas, Got Milk, sí a la leche, yo tomo leche en Colombia y en Chile. Pero porque la leche, si bien es un producto líquido, la leche no es una bebida. Y a veces la confundimos con otras bebidas. La leche es un alimento completo. Y la leche es un alimento completo que ha sido orientado desde madre naturaleza a lo que son los primeros años de vida y que puede ser consumida hasta la tercera edad sin ningún inconveniente.
Y ese ataque a la desnutrición, que es fundamental, se lo puede hacer directamente a través de leche. Por eso los programas de alimentación escolar en el mundo entero fundamentalmente trabajan con leche. Ahora, perdón que interrumpa, pero también se ha mencionado, por ejemplo, por parte de Francis Abad, que este acuerdo por 6 meses básicamente tiene por objeto también elaborar un reglamento sobre solo se va a permitir el autoconsumo y el polvo en Carchi y el ordeño. Yo creo que es importante entender ciertos aspectos. La normativa, el Ecuador comenzó a utilizar el suero de leche industrialmente en el año 2004-2005 y se generaron un sinnúmero de distorsiones en el mercado. Entonces había muchas fundas que se las vendía como leche, generando confusión, como la bebida láctea. La bebida láctea no es leche, es un producto diferenciado y no puede ser confundido en su rotulado como leche. De acuerdo. Entonces, esas normas técnicas existen y están vigentes desde el año 2012. ¿Qué sucede? Y eso creo que es importante. El artículo 12, precisamente del acuerdo, refuerza una vez más la obligación de Agrocalidad de cumplir y revisar los procesos en temas de fase primaria. ARCSA, Ministerio de Salud Pública, es fundamental para garantizar el producto que llega al consumidor y también garantizar los temas de rotulado y etiquetado. Se han identificado algunos productos que no estamos hablando de bebida láctea, que no estamos hablando de leche, estamos hablando de una leche donde le han metido suero, así como decíamos antes, bautizado con agua. Entonces, este tema de control, refuerzo de los controles es fundamental. Yo creo que los reglamentos técnicos, los reglamentos, inclusive reglamentos hasta con tinte político existen. Entonces, hay que buscarle salidas a un subproducto que es un alimento, y Yuri Parreño claramente lo expresaba en la rueda de prensa. El suero es un subproducto que es un alimento, tiene condiciones nutricionales. Pero no es leche. Pero no es leche. Y tenemos que identificarlo claramente como no es leche. Entonces, claro, le hemos escuchado al señor Abad en varias ocasiones. Él representa un colectivo denominado Fe por la Leche. No existe esta federación, es un colectivo que es Fe por la Leche, que se denomina. Pero hay que tratar temas más bien de tipo estructural. Este acuerdo al que llegaron finalmente alivia un tanto la situación, porque realmente había mucha polémica. Creemos que se alivia mucho una situación sí, pero no de polémica, sino de política. Hay una situación política que se alivia, pero hay que ir monitoreando lo más, en el menor plazo posible, las decisiones que se han tomado. Este acuerdo plantea 6 meses. Creemos y hemos recomendado, y lo vuelvo a ratificar aquí, se debe hacer evaluaciones de ser posible quincenal o mes a mes. ¿Por qué quincenal? Ahí sí hay una explicación. Porque la leche se la paga quincenalmente o mensual, porque hay un acuerdo ministerial número 394 que obliga a las industrias lácteas a que se reporte las compras. Entonces, ir viendo cómo se va moviendo. Porque claro, la bebida láctea, que no es que es de mi total agrado, porque la mezcla de leche con suero, que no es antitécnica, pero sí tiene problemas antiéticos a mi criterio personal. Claro. Al estar bien identificada y bien rotulada, pues está bien. Cuando se la confunde con leche es un problema. Pero esa bebida láctea es un 60% leche. Y está accediendo a ciertas zonas geográficas donde la leche no llega. Entonces, sí hay problemas estructurales que hay que corregir. Paralelamente con el tema de la producción de leche, ¿cómo estamos? El tema de la producción de leche, lamentablemente, más bien está estable. No ha habido un incremento. De las cifras que tenemos estadísticas del año 2016 al 2017, ha habido una reducción de producción. ¿Se va a recuperar con este acuerdo, creería usted? ¿Tendrá algún impacto? La producción no creo. No. La producción tiene que ver más bien con los temas estructurales que hay que tratar, que son costos de producción, reducir las distorsiones. Tenemos que darle competitividad al sector. El Ecuador es un país, y esto lo mantuvimos ayer en reunión con una industria láctea con quien estamos trabajando una denominación de origen en quesos. Las denominaciones de origen son características únicas de un producto para una zona geográfica que podríamos crecer en el país.
Qué lindo sería pensar en un Ecuador exportador de lácteos al mundo y más aún de lácteos diferenciadores, donde nuestro producto estrella sea el queso con denominación de origen, como una puerta de presentación, una carta de presentación culinaria hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y que tenemos buenos quesos, ¿no? Tenemos muy buena calidad de productos, increíble. y yo creo que ya es importante ir reforzando estas ventajas comparativas y reforzando estas ventajas competitivas. Hay un tema que se lo trató y lo planteó el doctor Abad y lo planteó nuestro representante del Centro Agrícola de Tulcán, Bayardo Goyes, y lo planteó Francisco Chiriboga, y lo planteó Javier Lazo, y lo planteó Yuri Parreño. Y Rodrigo Gómez también. Y lo digo ahora y lo hemos venido diciendo desde hace rato. Uno de los temas fundamentales para el sector agrario, y en este caso para el sector lácteo, es combatir la informalidad. Necesitamos ser muy prácticos, muy pragmáticos. Tenemos que eliminar trabas, eso es responsabilidad de gobierno, para que la mayor cantidad de gente pueda entrar en la formalidad, beneficiando a quienes, beneficiando primeramente a los consumidores que acceden a un producto altamente nutricional, inocuo y de calidad. Pero también el momento que estamos dentro de la formalidad es mucho más factible, y ahora que veo salir de aquí a representante de FedExport, poder exportar, pues. Claro. Los productos informales que se hacen, el artesanal no es necesariamente informal. El artesanal formalizado son los productos que se exportan de cada país al mundo. Oiga, y le estaba preguntando en un momento justamente a Javier Rosero sobre el tema de las exportaciones, si había una suficiente capacitación para los pequeños emprendedores que quieren exportar. ¿Cómo observa usted esa posibilidad? O sea, es muy engorroso el tema, muy complicado. Hay un sinnúmero de trámites que hay que ir aflojando. Muchas veces el comprador, el que importa desde fuera, lo que también busca son volúmenes mínimos. Y cuando vamos al artesanal individual, tenemos el problema de que se dispersa. Pero si pensamos en exportaciones y exportaciones artesanales, ¿por qué el Ecuador no puede pensar en cooperativas? Dos Pinos. Este país que exporta lácteos al mundo, que se llama Nueva Zelanda, tiene una cooperativa en la cual más del 95% de los productores son parte de, tienen un valor compartido, distribuyen. Fonterra, Nueva Zelanda. Pero, ok, eso es primer mundo. Claro. Vámonos acá más abajito. Chile, Colum, Cooperativa Láctea, exporta. Colácteos, Colanta, aquí en Colombia. Argentina tiene cooperativas. Y es un mecanismo que todos ganan finalmente. Es un mecanismo en el cual los productores procesan, industrializan con visión de mercado. Entonces, de lo que se vende, luego las utilidades se redistribuyen a lo largo de toda la cadena de valor. No podemos pensar en que cada uno de los eslabones puede trabajar cada uno por su lado. Claro. Todos tienen que articularse en una cadena, por eso se llaman cadenas, no porque son eslabones dispersos, sino porque están interconectados. Y si pensamos en satisfacer a los consumidores, que estén un consumidor satisfecho, consume más. Un consumidor satisfecho mejora la capacidad instalada de la industria, potencia la capacidad instalada de la industria, en este caso ecuatoriana, que tiene un 40% ocioso en este momento, y a la vez que se potencia la capacidad instalada, se consume más leche, los productores crecen en producción y tienen garantizada su venta. Si no pensamos en estructura de cadena, vamos a ir teniendo los mismos problemas que venimos discutiéndolos, que serán 30, 40 años. ¿Cuáles son, después de este acuerdo, los retos más importantes del sector, a su juicio? Creo que uno de los retos fundamentales es levantar información orientada a la formalización del sector. Y me ratifico. Si vamos a levantar información, además de la que ya tenemos, vacunación, reportes de compras, servicio de rentas internas, formalicemos al sector. Formalicemos al sector pensando en que a través de empresas ancla o cooperativas nuevas podamos pensar en desarrollo, exportación y crecimiento del sector de manera integrada. No podemos pensar que cada eslabón es un cuento aparte. ¿La normativa entonces está clara, es estimulante o hay todavía que afinar
hay que afinar algunas cosas. ¿Por dónde iría? Y le escuché justamente a Javier y en conversaciones que hemos mantenido con el ministro Campana, el proyecto de ley de Fomento Productivo 2 plantea algo que está en la ley vigente, o sea, pero ya lo articula hacia cadenas. El Ecuador tiene la ley de fondos de desarrollo gremial, que la Constitución del 2008, en uno de esos disparates que metió, es la prohibición de los fondos parafiscales. Los fondos parafiscales son fondos que el gobierno se hace cargo de recaudar y se los entrega al sector privado para que sean administrados por esto en beneficio de cadenas. Uno de los, esta ley de Fomento Productivo 2 ya articula a cadenas para asociaciones, cooperativas y demás. Solamente para concluir, uno de los fondos más exitosos que podemos encontrar desde mi óptica en América Latina, lo tiene Colombia. Colombia tiene 17 fondos parafiscales, pero el Fondo Nacional del Café en Colombia, que es un fondo que le pertenece a la Federación Nacional de Cafetaleros, tiene características curiosas porque del fondo que se firmó, el primer fondo en 1940, luego se crea para administrar los fondos, tenemos un banco que se llama Bancafé, uno de los bancos más importantes de Colombia, pero también tiene la marca Café de Colombia. Y estoy seguro que absolutamente todos los escuchas y todos los internautas que nos ven, y tú, Andrés, también has pasado por ahí, cuando la vemos ya en la marca comercial se llama Juan Valdés. Esa marca Juan Valdés pertenece a esta estructura del Fondo Nacional del Café. Es una estructura de crecimiento con orientación de mercado, articulación de cadenas. Ese es el futuro del Ecuador. Y si algún momento podemos eliminar ese articulillo de la Constitución que traba este tipo de cosas, pues pensemos en un desarrollo de país de forma integral. Y esa articulación de cadenas finalmente provoca una marca potentísima a nivel mundial, es decir, efectivamente, Juan Valdés, mire todo lo que hay detrás de esa marca. Bien, interesante este último ejemplo, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y productor lechero, a propósito de sus perspectivas, sus retos, sus prioridades en términos del gremio, de lo que significa la producción de leche. 8:30 de la mañana, una pausa, regresamos de inmediato. Muchas gracias por estar aquí. Nuestra analista invitada